Hola amigos de Saber es Poder, ¿están preparados para un repaso de 100 preguntas de cultura general? ¡Vamos a jugar! ¿Qué país le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad? ¿Fue Inglaterra, Francia o Canadá? Francia. ¿Cómo se le llama a la cría de la perdiz? ¿Perdigón, codorniz o perdigüelo? Perdigón. ¿A qué película pertenece esta portada? ¿Al Resplandor, a La Profecía o al Exorcista? Al Exorcista. ¿En qué continente está Trinidad y Tobago? ¿En África, en América o en Oceanía? En América. ¿De qué país es presidente actualmente Gabriel Boric? ¿De Croacia, de Chile o de Colombia? De Chile. ¿A qué se dedica la disciplina llamada heráldica? ¿A estudiar escudos de armas? ¿A tramitar herencias? ¿O a hacer herrajes de caballería? A estudiar escudos de armas. ¿En qué deporte se usan las palabras scrum, tackle y try? ¿En béisbol, judo o rugby? En rugby. ¿Cómo se llama el miedo a dormirse y no despertar? ¿Morfeofobia, nictofobia o hipnofobia? Hipnofobia. ¿Cuál de estos términos refiere a un antiguo barco de guerra español? ¿Bucanero, galeón o astillero? Galeón. ¿Cómo se llama este monumento de Argentina? ¿Es el Obelisco de Buenos Aires, la Pirámide de Mayo o el Monumento a los Caídos en Malvinas? Obelisco de Buenos Aires. ¿Cuántos cuadros tiene un tablero de ajedrez? ¿32, 48 o 64? 64. ¿Cómo se llama el equivalente femenino del complejo de Edipo? ¿Complejo de Yocasta, complejo de Electra o complejo de Mirra? Es el complejo de Electra. ¿Qué país tiene como capital a Tegucigalpa? ¿Nicaragua, Honduras o Guatemala? Honduras. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? ¿C, CO o CB? C. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a los reptiles y los anfibios? ¿Anfibología, ofidismo o herpetología? Es la herpetología. ¿Qué es un escalpelo? ¿Un insecto coleóptero? ¿Un instrumento médico? ¿O un tipo de pasta italiana? Es un instrumento médico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el planeta Venus es falsa? ¿Es el más caluroso? ¿Es el más cercano al Sol? ¿No tiene lunas? Es falso que sea el más cercano al Sol. Es el segundo después de Mercurio. ¿Cuál de estos mares baña las costas de Grecia? ¿El mar Egeo, el mar Negro o el mar Rojo?
el mar Egeo. ¿Qué estudia o investiga la ufología, las actividades paranormales, los universos paralelos o los ovnis? Los ovnis. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? ¿90, 180 o 360 grados? 90 grados. ¿Cuál de estas monedas vale más? ¿El euro, el dinar kuwaití o la libra esterlina? El dinar kuwaití, que actualmente equivale a más de 3 dólares estadounidenses. ¿Cuál de estas bandas integró el cantante y baterista Phil Collins? ¿Queen, Genesis o The Police? Genesis. ¿En dónde sucedió la Revolución de los Claveles? ¿En los Países Bajos, en Angola o Portugal? Fue en Portugal. ¿Cuál es el número emblemático que usaba Michael Jordan en su camiseta? ¿El 00, el 23 o el 99? El 23. ¿Qué significa Volkswagen en alemán? ¿Escarabajo, la fuerza del viento o coche del pueblo? Coche del pueblo. ¿Qué órgano del cuerpo humano se encuentra dentro del pericardio? ¿El peritoneo, el páncreas o el corazón? El corazón. ¿A qué película pertenecen los personajes de la imagen? ¿A El libro de la selva, a Río o al viaje de Chihiro? A Río. ¿En qué isla está el volcán Etna? ¿En Sicilia, Córcega o Creta? En Sicilia. ¿Cuántos números tiene una ruleta europea? ¿35, 36 o 37? 37. Si pensaste que eran 36, posiblemente hayas omitido contar el 0. ¿Quién es el fundador y actual presidente de Facebook? ¿Jeff Bezos, Steve Jobs o Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. ¿Cuál es el color cian? Opción B. ¿Cómo se llamaba la madre de Hamlet? ¿Gertrudis, Ofelia o Yocasta? Gertrudis. En náutica, ¿qué es la popa de un barco? ¿Es la vela principal, la parte trasera o la bodega? La parte trasera. ¿Quién es la cantante de la imagen? ¿Es Rocío Jurado, Paloma San Basilio o Isabel Pantoja? Isabel Pantoja. ¿Qué estudia la rama de la física conocida como óptica? ¿Estudia las perspectivas, los cristales o la luz? Estudia la luz. ¿Cuál de estos números gana en el blackjack? ¿El 11, el 21 o el 101? 21. ¿Quién pintó El entierro del conde de Orgaz? ¿Fue el Greco,
Diego Velázquez o Rembrandt? Fue Doménicos Theotokopoulos, el Greco. ¿Quién es la mujer de la imagen? ¿Es Marie Curie, Eva Perón o Simone de Beauvoir? Es Eva Perón. ¿En qué fecha el catolicismo celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María? ¿El 1, el 8 o el 15 de diciembre? El 8 de diciembre. ¿Cómo se dice fuego en inglés? Fox, fire o fury? Fire. ¿Cuál es el pez león? Opción A. ¿De qué color son las estrellas en la bandera de Panamá? ¿Azules, rojas o es una azul y la otra roja? Una azul y la otra roja. ¿Cuánto es una docena más la mitad de una docena más la cuarta parte de una docena? ¿21, 22 o 28? 21. ¿Qué río fluye junto a la Estatua de la Libertad? ¿El Missouri, el Mississippi o el Hudson? El río Hudson. ¿En qué disciplina artística destacó Rosalía de Castro? ¿En pintura, danza clásica o literatura? Fue una poetisa y novelista española del siglo XIX. ¿De qué país es originaria la música mariachi? ¿De México? ¿De España? ¿O en realidad no se sabe su origen? De México. ¿En cuál de estas partes del cuerpo tenemos más huesos? ¿En el pie, en la mano o en el cráneo? En la mano, 27 huesos exactamente. ¿Cuál es la única especie en la que los machos gestan y paren a sus crías? ¿El ornitorrinco, la medusa o el caballito de mar? El caballito de mar. ¿Cuál es el sidecar? Opción B. El dicho dice que, aunque la mona se vista de seda, el mono se da cuenta, no va a la fiesta o mona queda. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Si te está gustando el test, agradecería que me dejaras tu like. Muchas gracias. ¿Cómo se le llama a un ángulo de 180 grados? ¿Llano, agudo o recto? Llano. ¿Quién pintó El Grito? ¿Andy Warhol, Edvard Munch o Salvador Dalí? Edvard Munch. ¿Cómo se llama el primate de la imagen? ¿Es un gorila, un orangután o un mandril? Es un gorila. ¿En qué ciudad podemos visitar el río Támesis? ¿En Roma, París o Londres? En Londres. ¿De quién fue esposa Felipa Moniz de Perestrelo? ¿De Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes o Napoleón Bonaparte? De Cristóbal Colón.
Granate, bermejo y cinabrio son variantes ¿de qué color? ¿Del verde, del rojo o del amarillo? Del rojo. ¿En dónde se jugará el Mundial de Fútbol de 2026? ¿En México, en Canadá y Estados Unidos? ¿O todos los anteriores? Los 3 países serán anfitriones de la Copa FIFA 2026. ¿Con qué otro nombre se conoce a los glóbulos blancos? ¿Leucocitos, trombocitos o eritrocitos? Leucocitos. ¿Quién dijo la frase ojo por ojo y el mundo acabará ciego? ¿Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi o Martin Luther King? Fue Mahatma Gandhi. ¿En qué país está este monumento conocido como Stonehenge? ¿En Irlanda, Inglaterra o Estados Unidos? En Inglaterra. ¿Cuál de estas artes japonesas utiliza piedras como material principal? ¿El origami, el suiseki o el ikebana? El suiseki es el arte de coleccionar y exhibir piedras pequeñas que por su forma y color recuerdan un paisaje o un objeto de la naturaleza. ¿Cómo se llama este personaje de los 3 chiflados? ¿Es Moe, Larry o Curly? Larry. ¿En qué continente está Tuvalu? ¿En América, Oceanía o Europa? En Oceanía. ¿Cómo se llama el pasaje de un sólido a estado gaseoso? ¿Gasificación, evaporación o sublimación? Sublimación. ¿Cuál es el camarón? Opción A. ¿Cuál de los siguientes términos hace referencia al punto cardinal norte? ¿Occidental, septentrional o austral? Septentrional. ¿Cómo se llama la capa externa de la Tierra? ¿Corteza, manto o troposfera? Es la corteza terrestre. ¿A qué se dedica un quiromántico? ¿A curar mediante ejercicios físicos? ¿A leer las líneas de la mano? ¿O a estudiar eventos paranormales? A leer las líneas de la mano. ¿Cómo se llama el idioma artificial creado con el fin de contar con un lenguaje universal? ¿Latín, esperanto o braille? Esperanto. ¿Cuánto es 555 por 2? ¿1010, 1100 o 1110? 1110. ¿Quién compuso el Danubio Azul? ¿Chopin, Strauss o Tchaikovsky? Johann Strauss. ¿Cuántos años son un quinquenio? ¿5, 15 o 50? Son 5 años. En boxeo, ¿cuál es el golpe que se ejecuta de abajo hacia arriba buscando la barbilla del rival? ¿Cross, jab o uppercut?
uppercut. ¿En qué país se encontró esta colección de estatuas conocida como guerreros de terracota? ¿En China, Japón o Jordania? En China. Se trata de unas 9.000 estatuas entre soldados, caballos y carros que representan al ejército del emperador Qin Shi Huang, quien reinara en el siglo III a.C. ¿Cómo se llama la región cerebral que regula la sed, el hambre y las emociones? ¿Hipotálamo, hipogeo o hipocampo? Es el hipotálamo. ¿De qué pez se extrae el caviar más caro del mundo? ¿Del salmón rosado, de la trucha arcoíris o del esturión beluga? Del esturión beluga de Irán. El más caro es el caviar almas, que cuesta unos $35.000 por kilo. ¿Cuál de estas películas no fue dirigida por Quentin Tarantino? ¿El Lobo de Wall Street, Pulp Fiction, Tiempos Violentos o Django Desencadenado? Al Lobo de Wall Street la dirigió Martin Scorsese. ¿En qué país está el lago Ness? ¿En Noruega, Escocia o Dinamarca? En Escocia. ¿Cómo se llama el pitufo de la imagen? ¿Enamorado, romántico o vanidoso? Pitufo vanidoso. ¿Cuál de estos animales tiene un tercer ojo llamado ojo pineal? ¿La musaraña, el pulpo o la iguana? La iguana. Este tercer ojo le permite medir la energía solar y detectar cambios de luz, oscuridad y movimientos, ayudándole a descubrir los predadores que la acechan desde arriba. ¿Quién fundó Amazon? ¿Elon Musk, Jeff Bezos o Steve Jobs? Jeff Bezos. ¿Cuál de estos personajes de ficción amaneció convertido en un horrible insecto? ¿Gregorio Samsa, Rodion Raskolnikov o Aureliano Buendía? Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, de Franz Kafka. ¿Cuál es la moto de agua? Opción A. ¿Quién es la mujer de la imagen? ¿Es Meryl Streep, J.K. Rowling o Martina Navratilova? Meryl Streep. ¿Cómo se llama el síndrome psicológico en que el secuestrado empatiza con su secuestrador? ¿Síndrome de Asperger, síndrome de Tourette o síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo. ¿En dónde se inventó el papel? ¿En China, Grecia o Babilonia? En China. Lo inventó el cortesano imperial Cai Lun hacia el año 105 después de Cristo. ¿Quién dice en una canción "Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera"? ¿Joaquín Sabina, Juan Luis Guerra o Ricardo Arjona? Juan Luis Guerra. ¿En qué país nació el escritor Mario Vargas Llosa? ¿En España, Colombia o Perú? En Perú.
¿Qué castigo recibió Prometeo por robar el fuego a los dioses del Olimpo? ¿Un águila le comía el hígado cada día? ¿Debía empujar eternamente una roca gigante? ¿O debía cargar el mundo sobre sus hombros? Un águila le comía el hígado cada día. ¿Cuál de estos es un sinónimo de pueril, imperceptible, infantil o inmundo? Infantil. ¿Cuántos años de casados tiene una pareja que celebra sus bodas de perla? ¿20, 30 o 40? 30 años. ¿Cuál es la bandera de Eslovaquia? Opción B. ¿Qué es un lepidopterólogo? ¿Un coleccionista de mariposas, un especialista en peces o un médico del sistema intestinal? Es un coleccionista de mariposas. ¿Cuál es la capital de Malasia? ¿Ulaanbaatar, Doha o Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. ¿En qué disciplina artística destacó Narciso Ibáñez Menta? ¿En cine y teatro? ¿En literatura detectivesca? ¿O en pintura y escultura? Fue un actor y director teatral español muy reconocido en la ficción de terror. ¿Cómo se llama el miedo irracional a los gatos? ¿Gatunofobia, ailurofobia o felidofobia? Es la ailurofobia. En una resta, ¿cómo se le llama al número ubicado en la parte superior? ¿Numerador, sustraendo o minuendo? Minuendo. ¿Cuál de estos no es un músculo? ¿El deltoides, el sartorio o la escápula? La escápula, también conocida como omóplato o paletilla, es un hueso. El dicho dice que perro que ladra no duerme, no muerde o no muere. Perro que ladra no muerde. ¿Quién es el cantante de la imagen? ¿Es Miguel Bosé, Eros Ramazzotti o Marc Anthony? Eros Ramazzotti. ¿Cómo se llamaba el escudero de Don Quijote de la Mancha? Esta es la pregunta bonus y será sin opciones. Si conoces la respuesta, déjala en la caja de los comentarios. Ayúdame dando like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo otras trivias para que sigas jugando y aprendiendo. ¡Que te divierta!